¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Ronald Rivera, y a Jonfrey Sosa Hoyos. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Bleach. La saga de la otra vida por Minjelf. 66. Capítulo 66. El hijo pródigo siguiente Bleach. La saga del más allá aviso legal. Bleach y ninguno de sus personajes me pertenecen. Todos los personajes mencionados en esta historia, excepto los personajes originales, son propiedad de Kubo Tite. Gracias a Ghost 2113, Shadow Knight 1121, Eradona, Okaido Master y a todos los demás por sus reseñas. El arco de la Guardia Real, y la saga del más allá en general, están llegando rápidamente a su fin. Este capítulo promete ser tan alucinante como el anterior. Los lectores más entusiastas probablemente adivinarán a qué la luz del título del capítulo. Capítulo 66. El hijo pródigo. Mientras Ichigo e Ishiga descendían por el enorme pozo hacia el corazón del Seireikei a velocidades increíbles, su gran enemigo, Lord Azrael, y su hijo, Aizen Sousuke, ya estaban allí. El príncipe oscuro se encontraba al borde del lago de Sekiseki puro frente a él y observaba la enorme esfera que flotaba en el centro. El corazón de Seireikei. Durante una eternidad he soñado con regresar a este lugar, dijo Azrael. Ahora ese sueño se hará realidad. Parece que el comandante Hideyoshi y los demás guardias reales tuvieron la amabilidad de reparar el puente antes de partir, dijo Aizen. Señaló la gran pasarela de más de 2 kilómetros de longitud que cruzaba el lago Sekiseki y conectaba la pequeña isla en el centro del lago con tierra firme. Qué considerados al dejarme un regalo de despedida, dijo Azrael divertido. Por otra parte, una pequeña masa de agua como esta no es un obstáculo. De un salto gigantesco, el príncipe oscuro saltó a la isla en medio del lago sin siquiera cruzar el puente. Su hijo Aizen lo imitó y ahora los dos hombres malvados contemplaban la esfera de energía pura que representaba la puerta al reino del rey. Justo debajo de la esfera flotaba una brillante llave dorada. En cuanto la vio, los ojos de Azrael se iluminaron de éxtasis. El Ouken y el objeto de mi deseo, que he buscado durante 500 años. Ya lo siento en mis manos. Un Azrael frenético extendió la mano derecha mientras caminaba hacia el panel de control bajo la llave dorada. Antes de alcanzarlo, su hijo Aizen pasó repentinamente junto a él y le tendió la mano. Espera, padre, déjame traerte el Ouken, dijo Aizen. ¿No puedo conseguir el Ouken yo mismo, Sousuke? Preguntó Azrael. Aizen negó con la cabeza. Hay encantamientos Kido especiales aplicados al Ouken que solo conocen los comandantes capitanes y los comandantes de la Guardia Real. Deben ser eliminados antes de poder tocar el Ouken. De lo contrario, quien toque el Ouken tendrá su alma sellada dentro de la llave. Supongo que sabes cómo deshacer los encantamientos. Sí, padre. Mi Zanpakuto Kyoka Suigetsu tuvo la suerte de descubrir los conjuros de los encantamientos gracias al capitán comandante en funciones Kyoraku Shunsui. Azrael seguía escéptico ante la explicación de Aizen, pero aún así permitió que su hijo recuperara el Ouken. Observó cómo Aizen se acercaba al panel de control y sacaba su Zanpakuto de su funda. La sostuvo por encima de la cabeza para que su padre Azrael pudiera verla claramente. Luego extendió la mano izquierda. Tras pronunciar varios conjuros en silencio, Aizen logró invocar el Ouken en su mano.
Azrael observó con deleite cómo la mano de su hijo aferraba la preciada llave dorada. Excelente trabajo, Sousuke. Ahora tráeme el Ouken, dijo Azrael. En ese momento, Aizen dudó. En lugar de entregarle la llave a su padre de inmediato, la observó atentamente. Recordó el esfuerzo y la planificación que le había costado crear una réplica del objeto que tenía en sus manos y le pareció irónico lo fácil que había sido obtener el auténtico Ouken simplemente siguiendo a su padre. Pero entonces Aizen reflexionó sobre lo que significaría para él abrir el reino del rey y permitir la entrada a su padre Azrael. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?», preguntó Aizen. «¿Qué pasa, hijo mío?», respondió Azrael impaciente. «¿Qué harás una vez que entremos al reino del rey y matemos a tu hermano Susanoo? ¿De verdad tengo que decírtelo otra vez? Creí que ya sabías cuál es mi objetivo final. Una vez que el cadáver de mi hermano muera, destruiré naturalmente el trono espiritual y, con ello, marcaré el comienzo de la destrucción y el renacimiento de la sociedad de almas». «Ya veo. Entonces no pretendes gobernar la sociedad de almas como el nuevo dios. Ese trono vacío no tiene sentido, Sousuke. Sería inútil que reinara sobre un mundo que ya no tiene sentido. Ya he esperado suficiente. Dame el Ouken». Azrael extendió la mano derecha y esperó con calma a que Aizen le entregara la llave. Al principio, Aizen siguió sus órdenes y caminó delante de su padre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entregarle la llave, Aizen se giró repentinamente y arrojó el Ouken al lago Seki. Azrael jadeó de horror e incredulidad al ver la llave caer en las aguas mortales del lago y desintegrarse. Entonces miró a su hijo con total asombro. «¿Qué has hecho, Sousuke? ¿Por qué destruiste el Ouken?», gritó Azrael furioso. Aizen miró fijamente a su padre. La expresión de su rostro ya no era la de un seguidor cómplice, sino la de un hijo rebelde. «No puedo permitir que destruyas al trono espiritual, padre», dijo Aizen. «Solo te seguí porque creía que gobernaríamos el mundo juntos como padre e hijo una vez que mataras al rey. Pero parece que te he juzgado mal, padre. Durante todo este tiempo me has enseñado a creer que yo era el único digno de ser el dios de la sociedad de almas. Me has estado mintiendo todo este tiempo, ¿verdad? ¿Acaso fui solo un peón que usaste para lograr tus objetivos?» Al principio, Azrael se indignó por la muestra de desafío de su hijo, pero después de considerar cuidadosamente las palabras de Aizen, el príncipe oscuro comenzó a reír maniáticamente. «Claro que eras un peón, Sousuke. Tú, la Guardia Real, el Gotei 13, el resto de la sociedad de almas y los humanos del mundo de los vivos, todos han sido mis peones». Rió Azrael. «Has sido mi más leal sirviente y has cumplido con brillantez las tareas que te encomendé, pero al final tú también eres desechable». Azrael desenvainó su Zanpakuun y miró a su hijo con intenciones asesinas. «Ya no me sirves. Adiós». Azrael asestó un poderoso tajo descendente a Aizen, partiéndolo de pies a cabeza. Las dos mitades del cuerpo de Aizen se dividieron y cayeron al suelo en una simetría casi perfecta. Justo cuando Azrael se preparaba para deleitarse con la ejecución casi sin esfuerzo de su hijo, una espada le atravesó la sien por el otro lado. «¿Qué demo?», graznó un sorprendido Azrael. «No puedo creer que cayeras tan fácilmente en mi trampa, padre», susurró Aizen, de pie detrás de su padre, con la espada clavada firmemente en el cráneo de Azrael. «¿Eso que dije sobre un encantamiento alrededor del Ouken? Fue todo mentira. Que de verdad creyeras mi historia me dio la oportunidad perfecta para ponerte bajo el mando del Kanzen Sainin». «Sousuke, bastardo», Azrael escupió sangre de su boca. «Te agradezco de todo corazón todo lo maravilloso que has hecho por mí, desde darme vida e identidad, hasta criarme para convertirme en un Shinigami de poder incomparable, y finalmente, al eliminar a todos los enemigos que tan cruelmente me negaron la victoria en mi primer intento. Has allanado el camino para que tome el control de la sociedad de almas y la reconstruya como mejor me parezca. Ahora bien, debo decirte lo mismo que me acabas de decir. Ya no me sirves. Adiós». Aizen retiró su espada de la cabeza de Azrael y apuñaló a su padre 2 veces en el pecho, destruyendo por completo su cadena de almas y su potenciador de almas. «Sousuke», gritó un Azrael moribundo. En un último intento desesperado, atacó a Aizen con las manos. Antes de que pudiera tocarlo, puso los ojos en blanco. Aizen observó sin compasión cómo su padre, el príncipe oscuro, ex hijo de Izanagi y señor del mal, caía al suelo y moría. «Se acabó», dijo Aizen.
Se dio la vuelta y se alejó de la puerta del reino del rey. En su corazón, sabía el castigo que le aguardaba al regresar a la superficie. Los crímenes abyectos que había cometido en el pasado ya le habían asegurado una eternidad de tortura y confinamiento. Sin embargo, antes de que Aizen pudiera siquiera pisar el puente que cruzaba el lago Sekiseki, sintió una tremenda explosión de presión espiritual a sus espaldas. Entonces oyó una voz familiar pero terrible que decía: ¿Quién dijo que se acabó? Aizen se giró y jadeó. Imposible, exclamó Aizen, conmocionado, al ver el cadáver de su padre alzarse del suelo. Su cuerpo estaba bañado en una cantidad abrumadora de reiatsu púrpura trascendente, tan poderoso que Aizen apenas pudo mantenerse en pie. ¿De verdad creías que podrías matarme tan fácilmente, Sousuke? Preguntó Azrael con una sonrisa demoníaca. ¿De verdad creías que yo, Lord Azrael, el único ser que sobrevivió a ser destrozado por el Kototsu, enviado al pasado y escapado con éxito de Higoku, podría ser asesinado por la espada de un simple Shinigami? ¡Qué ingenuo! Ante los ojos de Aizen, Azrael experimentó una transformación aterradora. Tras cerrarse los agujeros en su frente y pecho, su cuerpo comenzó a cambiar. Primero, dos enormes alas negras como el azabache de más de 6 metros de ancho crecieron de su espalda. Entonces, la ropa que Azrael había estado usando antes se desintegró repentinamente mientras todo su cuerpo aumentaba de tamaño y desarrollaba una extensa masa muscular. Su piel ahora era completamente blanca, excepto sus brazos, el centro de su pecho y la bragueta que cubría su entrepierna, que eran de color negro. Sus cejas desaparecieron junto con los iris de sus ojos, que ahora eran negros como el azabache con pupilas blancas. Su cabello, anteriormente castaño, ahora era completamente negro, y el mechón de cabello sobre su rostro, uno de los rasgos que había compartido con Aizen, desapareció. Cuando su transformación finalmente terminó, se parecía a un ángel caído, un ser trascendente de los cielos que había sido corrompido por la oscuridad. ¿Qué te parece, Sousuke? ¿No te parece espectacular mi nueva forma? Ahora soy perfecto en todos los aspectos imaginables, dijo Azrael. Su voz ahora tenía un profundo tono sobrenatural. Aizen contempló con asombro la nueva forma de su padre. Con solo mirar a Azrael, recordó las transformaciones que él mismo experimentó al fusionarse con el Ougyoku. No puede ser, ¿has trascendido los límites de Shinigami y padre de Lorou? Preguntó un aturdido Aizen que cayó de rodillas. Siempre he sido un Sousuke trascendente. Los límites ordinarios de los Shinigamis, los huecos, los humanos e incluso los demonios del infierno carecen de significado para mí, pues ya los había superado a todos. Pero aún así, incluso un ser tan poderoso como yo tenía un límite. Las limitaciones de la mortalidad me limitaban a una forma que pudiera contener el inmenso poder que poseía. Pero gracias a ti, Sousuke, he trascendido incluso esos límites y finalmente me he convertido en un dios. Pero y pensé que solo el Ougyoku tenía el poder de lograr tal transformación y piensa, Sousuke. ¿Quién te dio la habilidad de crear el Ougyoku? Fui yo. El Ougyoku que posees no es más que una simple copia del poder de mi Bankai, Gedo Amatsu Shingetsu, y su habilidad suprema, Nirvana. Con él soy inmortal. Cada vez que muera, simplemente renaceré en un cuerpo más poderoso, un paso más cerca de alcanzar el estado divino supremo. Mientras Azrael se deleitaba con su nueva forma, la desesperación se apoderó de Aizen. Incluso si volviera de dominar por completo el Ougyoku y alcanzara el poder que obtuvo en su combate final con Kurosaki Ichigo, Aizen sabía que no sería rival para su padre. En este estado ni siquiera necesito el Ouken. Puedo simplemente romper los vínculos entre dimensiones con mis propias manos. Pero primero te destruiré por completo por tu insubordinación, Sousuke, dijo Azrael. El ángel caído apuntó con su mano derecha, con garras, a su hijo. Con un chasquido de dedos, hizo que Aizen fuera consumido por furiosas llamas negras. ¡Arg! Gritó Aizen de dolor mientras su cuerpo se quemaba lentamente por las llamas. Al intentar en vano apagarlas, dio un paso en falso y cayó al lago Sekiseki. Azrael rió como un loco, sabiendo que su hijo estaba acabado. Ja. Este es el final perfecto para ti, Sousuke. Desaparece en la nada. Rió Azrael. Sin embargo, Aizen estaba lejos de morir. Al caer en las profundidades del lago Sekiseki, pidió un último deseo desde lo más profundo de su corazón.
Si tan solo hubiera elegido proteger la sociedad de almas con mi poder en lugar de intentar destruirla, el deseo de Aizen fue aparentemente escuchado por el Ougyoku que yacía latente en su pecho. Las llamas negras que lo cubrían se extinguieron y su cuerpo comenzó a brillar con un color amarillo brillante. Unos segundos después, Aizen emergió de las aguas del Sekiseki para gran sorpresa y asombro de Azrael. Gracias, Ougyoku, pensó Aizen. Ahora había asumido la forma que había obtenido después de su primera muerte a manos de su antiguo subordinado Ichimaru Yin, con 6 alas de mariposa brotando de su espalda, un agujero en su pecho, una túnica blanca ajustada que cubría su cuerpo y su Zanpakuto Kyoka Suigetsu fusionada a su brazo. La única cosa diferente de su forma anterior era que sus ojos seguían siendo normales en apariencia, sin la retina y las pupilas negras que tenía Azrael. ¿Cómo sobreviviste al sumergirte en el lago Sekiseki, Sousuke? Preguntó Azrael. ¿Y qué pasa con esa forma? El padre Ougyoku me salvó. La piedra respondió a mis plegarias y me dio la capacidad de sobrevivir a las aguas mortales del lago. También devolvió mi cuerpo al estado en que lo poseí por completo, dijo Aizen. ¿Pretendes pelear conmigo en tu forma actual? Azrael sonrió con arrogancia mientras Aizen levitaba en el aire y apuntaba con su espada a su padre. Te derrotaré, padre, y cuando lo haga, finalmente pondré fin al círculo vicioso del mal que iniciaste. Declaró Aizen. Su declaración hizo que Azrael negara con la cabeza y riera. Ah, Sousuke, siempre supe que eras un fracaso. Fuiste demasiado blando con tus enemigos, especialmente con el hijo humano de Shiba Isin, por eso te derrotó. Pero nunca pensé que en tu corazón te unirías a ellos. Qué lástima. Azrael sostuvo su espada sobre su hombro izquierdo y, con un movimiento de su brazo derecho, creó una onda expansiva de presión de aire que hizo que las aguas del lago Sekiseki se elevaran más de 100 metros a su alrededor. Aizen se distrajo momentáneamente con el agua, lo que le dio a Azrael la oportunidad que necesitaba para atacar. De un paso veloz, Azrael voló justo frente a Aizen y le asestó un tajo en la cabeza. Aizen apenas logró bloquear el ataque con su espada, y la potencia y velocidad de Azrael lo empujaron hacia la pared de la inmensa cúpula que rodeaba el corazón del Seireitei. Aizen intentó apartar la espada de su padre, pero la fuerza bruta de Azrael fue simplemente insoportable. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra la pared, Aizen recurrió a la habilidad secreta de su actual forma fusionada con Ougyoku, la teletransportación instantánea. En un destello de luz, Aizen desapareció, dejando tras de sí una imagen de 6 pétalos blancos. Se rematerializó detrás de Azrael e intentó apuñalar a su padre en el cuello. ¿Intentas atacarme a escondidas, hijo mío? Lo estás haciendo mal, dijo Azrael con una sonrisa burlancia. Antes de que la espada de Aizen pudiera siquiera tocarlo, Azrael logró bloquear el ataque con su espada sin siquiera darse la vuelta. MRGHH, gruñó Aizen mientras intentaba dominar a Azrael y penetrar su guardia. Azrael respondió con una potente patada circular que lo envió volando hacia atrás 100 metros antes de que Aizen pudiera detenerse en el aire. Debes saber que puedes ganar contra mí solo con el poder físico. Si la fuerza física no funciona, simplemente te venceré con velocidad. Gritó Aizen. Extrayendo más poder del Ougyoku, usó su habilidad de transmisión instantánea para crear más de 20 clones de sí mismo. ¿Clones, eh? Preguntó Azrael con curiosidad. Prepárate, padre. Los 20 te atacaremos ahora. Gritaron los 20 Aizens a la vez. Azrael simplemente se quedó donde estaba mientras los 20 Aizens cargaban contra él. Vamos, Sousuke, puedes hacerlo mejor que esto, dijo Azrael con voz burlancia. El príncipe oscuro abrió una grieta dimensional bajo sus pies y la atravesó repetidamente con su espada. Un instante después, cada uno de los clones de Aizen fue apuñalado en la cabeza y el pecho por cuchillas que aparecieron de la nada. Uno a uno se desvanecieron hasta que finalmente solo quedó el verdadero Aizen. Maldito seas, y Aizen maldijo a su padre. No importa cuán sólido sea un clon, siempre será más débil que el verdadero. Creí que eras más inteligente que este Sousuke. ¿Dónde se ha ido el inmenso intelecto que te ayudé a adquirir? Las burlas de Azrael hicieron que Aizen perdiera la compostura. Gritó antes de volar hacia su padre. Atacó con un potente golpe horizontal que fue desviado por la espada de Azrael. La fuerza del golpe provocó una herida de 200 metros de ancho en una parte de las paredes de la cúpula. Aizen atacó varias veces más, pero cada golpe fue desviado.
Con su último golpe, Aizen blandió su espada hacia la cabeza de su padre con todas sus fuerzas, pero Azrael bloqueó el golpe con calma. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, Sousuke? ¡Qué patético! Tras decir esto, Azrael desvió la espada de Aizen hacia un lado y luego cortó a su hijo desde el hombro izquierdo hasta la cintura, provocando un torrente de sangre que brotó a borbotones. Solo un paso atrás instintivo salvó a Aizen de ser cortado por la mitad. A pesar de que el Ougyoku regeneraba sus heridas, Aizen estaba gravemente debilitado. Jadeaba con dificultad mientras intentaba recuperar fuerzas. Estoy muy decepcionado de ti, hijo mío. Incluso los guardias reales y Shiba Isen se desempeñaron mejor contra mí que tú. Aún no he terminado, padre. Gritó Aizen furioso. Cargó un orbe concentrado de energía púrpura en su mano izquierda y lo disparó contra Azrael. El orbe voló a velocidades supersónicas y lo impactó un segundo después, provocando una explosión colosal que tomó la forma de una columna de fuego de casi 1 kilómetro de altura. Las ondas de choque de la explosión provocaron que las aguas del lago XX se elevaran formando un megatsunami de más de 500 metros de altura que se estrelló contra un lateral de las paredes de la cúpula. Al amainar la explosión, Aizen tardó un poco en recuperar energías, pues había vertido gran parte de su Reiatsu en el fragor que había disparado. Seguro que eso lo debilitó, pensó. Para horror de Aizen, su padre emergió de la explosión sin un solo rasguño ni quemadura. Azrael rió frenéticamente mientras disfrutaba de la expresión de terror en el rostro de Aizen. ¿No te dije que la fuerza pura no funcionará contra mí? Ese ataque de ahora fue como un pequeño pinchazo, se regodeó Azrael. Un Aizen desesperado intentó pensar en algo que pudiera atacar a su padre, mientras Azrael caminaba por el aire hacia él. Ninguno de mis hechizos Kido es lo suficientemente poderoso como para herirlo, y Kyoka Suigetsu es inútil ahora que lo ha descubierto. ¿Qué pasa, Sousuke? ¿Se te acabaron las opciones? Preguntó Azrael al acercarse a un brazo de distancia. En ese momento, Aizen por fin pensó en algo que funcionaría. Levantó su espada por encima de la cabeza y gritó Bankai. Su Zanpakuzen desapareció de su mano y se materializó como un pequeño espejo redondo con los 12 símbolos del zodíaco grabados en sus bordes. Yata no Kagami. Gritó Aizen. Azrael, irritado, miró el espejo con curiosidad, sin conocer su verdadero poder. En un instante, el Yata no Kagami de Aizen se activó. Antes de que Azrael se diera cuenta, fue absorbido por el espejo. Parece que gané, padre, dijo Aizen con una sonrisa, sabiendo que su padre estaba atrapado en su mundo interior para siempre. Un segundo después, sin embargo, se agarró el pecho con agonía y tosió un chorro de sangre por la boca. De alguna manera, sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón. La sangre pronto se materializó en la figura de Azrael, quien se cernía sobre su hijo caído con una expresión de suficiencia. Aizen miró a su padre consternado. ¿Qué me hiciste, padre? Preguntó Aizen jadeando pesadamente. ¿No debería ser obvio, hijo mío? Respondió Azrael con una sonrisa. Intentar absorberme en tu mundo interior fue tu mayor error. Me acabas de dar la oportunidad de destruir tu cadena de almas, tu potenciador de almas. Tus poderes de Shinigami deberían desaparecer pronto. Aizen jadeó de asombro y horror al ver que un agujero en su pecho comenzaba a abrirse. Al principio pensó que era obra de Azrael, pero al ver que el agujero se formaba alrededor del Ougyoku, se dio cuenta de que era el último mecanismo de defensa de la piedra. Ya veo, sabías que algo así pasaría, Ougyoku, pensó Aizen. Aizen se preparó mientras su cuerpo comenzaba a transformarse en respuesta a los esfuerzos del Ougyoku por mantenerlo con vida. Dejó escapar un grito aullante al ser consumido por una columna de energía espiritual púrpura. Azrael observó cómo su hijo emergía de la columna de energía espiritual un momento después, completamente transformado. La sencilla túnica blanca que Aizen había usado anteriormente había desaparecido, dejando al descubierto un cuerpo musculoso y blanco casi idéntico a su forma actual. Las manos y los pies de Aizen estaban cubiertos de pelaje negro, y su Zanpakuzen se había fusionado por completo con su brazo derecho. Las 6 alas que tenía en la espalda habían crecido hasta parecerse a las de una polilla. Estaban compuestas por 6 largos zarcillos que terminaban en cráneos huecos unidos por una membrana blanca con 2 grandes ojos en la base. Lo único que no había cambiado en Aizen era su cabeza. A diferencia de la vez anterior que asumió esta forma, Aizen aún conservaba su humanidad. Esa es una transformación curiosa, Sousuke, dijo Azrael.
Se parece a mi forma actual en muchos aspectos. No pensé que fueras de los que intentan copiar los poderes y habilidades de otra persona. Esta forma no es una copia de la de tu padre, replicó Aizen. Este soy yo, simplemente, tras recibir todo el poder de Lou-Gyoku. He vuelto a alcanzar un estado que trasciende a Shinigami, humanos y Hoyous, y usaré todos mis poderes para derrotarte. Con una orden mental, Aizen hizo que los 6 zarcillos de sus alas se extendieran hacia adelante, con los cráneos en el extremo de cada zarcillo abriendo sus bocas. Cada cráneo hueco comenzó a cargar un fragor, una bola concentrada de energía espiritual púrpura, en su boca. Cuando los 6 fragors estuvieron completamente cargados, los 6 cráneos combinaron sus ataques en un ultrafragor, una explosión gigantesca de Ryatsu puro que fue disparada a Azrael desde una distancia casi a quemarropa. La explosión vaporizó por completo una sección de 1 kilómetro de ancho y 200 metros de alto del corazón de Seireitei, y excavó un túnel de más de 10 kilómetros de profundidad en el lecho de roca sólida antes de disiparse. Las aguas del lago Sekiseki que rodeaba el portal al reino del rey drenaron en el túnel y en menos de 1 minuto el fondo del corazón de Seireitei quedó expuesto. Eso debería haberlo liquidado, dijo Aizen jadeando con dificultad. Estaba exhausto tras haber vertido casi toda su energía espiritual restante en el ultrafragor, pero aún así sentía una sensación de triunfo en su corazón. Sin embargo, la sensación pronto se desvaneció cuando Aizen vio la silueta oscura emerger del humo que rodeaba el enorme túnel excavado por su última explosión de energía. A medida que la silueta se hacía más clara, una voz familiar pero siniestra comenzó a carcajearse con alegría. ¿De verdad creías que me habías liquidado? Aizen jadeó horrorizado al ver a Azrael emerger del humo, completamente ileso. Ni siquiera tenía un rasguño. Imposible. ¿Ni siquiera estás herido? Preguntó Aizen, incrédulo. Pobre Sousuke. Al final, todos tus esfuerzos fueron en vano, se burló Azrael de su hijo. Realmente eres mi mayor fracaso. Antes de que Aizen pudiera reaccionar, Azrael apareció de repente frente a él. Azrael atravesó el pecho de Aizen con su brazo derecho, y su mano ensangrentada salió por el otro lado. Esto no va a acabar conmigo, padre, graznó Aizen mientras tosía sangre por la boca. El Lou-Gyoku curará todas mis heridas. Esta vez no, Sousuke. Con una crueldad despiadada, Azrael procedió a arrancarle el alma a Aizen mientras éste retraía el brazo. Atónito, Aizen solo pudo observar con horror cómo su alma era absorbida por la mano de Azrael. Un instante después, Aizen cayó al suelo y aterrizó en el puente con un crujido final espantoso. Al desvanecerse, Aizen comenzó a preguntarse si todo lo que había hecho y experimentado en su vida no era más que una mentira. Un joven de cabello castaño y despeinado estaba sentado en una roca en medio de un pequeño pueblo en uno de los distritos periféricos del Rukongai. No recordaba cómo había llegado allí. Lo único que recordaba era que llevaba un tiempo vagando por el campo. No sabía nada de sí mismo, salvo su nombre, que una voz anónima le había susurrado en la cabeza. Eres Aizen Sousuke. Vio pasar a mucha gente a su lado. La mayoría no le prestaba atención, mientras que a otros les disgustaba su aspecto decrépito. Un grupo de chicos del pueblo, en particular, intentó acercarse a él, pero en lugar de hacerle amigos, lo apedrearon y lo llamaron bicho raro. El joven Sousuke no soportó el abuso por mucho tiempo, mientras la ira y la rabia se acumulaban en su corazón. Váyanse, dijo. Sus palabras fueron acompañadas de una mirada penetrante que hizo que todos los chicos que lo atacaban cayeran de rodillas. Unos segundos después, los chicos gritaron y huyeron asustados. Sousuke pudo oírlos gritar monstruo. Pronto todos se fueron y él se quedó solo. Sintió una punzada de tristeza y arrepentimiento en el corazón por no poder conversar con otros niños de su edad, pero entonces la voz anónima volvió a susurrar en su cabeza. No te preocupes por los demás, Sousuke. No pueden entenderte porque eres diferente a ellos, dijo la voz. Sousuke intentó seguir el consejo de la voz, pero le resultó casi imposible. Los niños que había ahuyentado resultaron ser hijos de las familias más poderosas del pueblo, y cuando sus padres se enteraron de lo sucedido, un grupo de adultos furiosos apareció y lo expulsó del pueblo. Sousuke se encontró de nuevo vagando por la vasta naturaleza del Rukongai. Cansado, hambriento y desaliñado, lo único que lo impulsaba a seguir era la voz en su cabeza y la esperanza de encontrar un lugar donde sentirse bienvenido. Al llegar al siguiente pueblo, Sousuke escuchó los gritos de la gente cercana.
Corrió hacia el pueblo y se horrorizó al ver a numerosos habitantes siendo atacados y devorados por docenas de criaturas monstruosas con agujeros en el pecho y máscaras aterradoras cubriendo sus rostros. Un niño normal en esta situación habría corrido a refugiarse, pero por alguna extraña razón, Sousuke decidió enfrentarse a los monstruos. ¿Qué haces, muchacho? Te van a comer. Gritó un hombre cercano. Sousuke se negó a escuchar. En cambio, agarró una katana que estaba en el suelo y corrió hacia los monstruos. El primer monstruo que vio blandió una gran cola y lo aplastó contra un edificio cercano. Se estrelló contra la pared y casi quedó inconsciente. Solo su fuerza de voluntad le permitió mantenerse consciente mientras sangraba por una herida grave en la frente. A pesar de las abrumadoras dificultades que enfrentaba y a pesar de su condición, Sousuke decidió enfrentarse a los monstruos de nuevo. Mientras cargaba contra el monstruo que lo atacó antes, de alguna manera logró esquivar otro coletazo. Aterrizó en la frente del monstruo y le clavó un cuchillo en los ojos. El monstruo soltó un grito espeluznante. Luego se desintegró, haciendo que un sorprendido Sousuke cayera al suelo. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Sousuke. La muerte del primer monstruo hizo que los demás se fijaran en él. Justo cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, una figura vestida de negro apareció de repente y les cortó la cabeza a todos con absoluta precisión. Sousuke observó con asombro cómo, en cuestión de segundos, todos los monstruos desaparecían. ¿Estás bien, chico? Preguntó el hombre vestido con un kimono negro y una hakama. Mientras caminaba hacia él, Sousuke pudo observarlo bien. Tenía el pelo largo, liso y rubio que le caía sobre los hombros. Cuando le sonrió, Sousuke pudo ver una hilera completa de dientes planos y brillantes. ¿Quién eres? Preguntó Sousuke. Nunca había visto a un hombre como tú. Soy un Shinigami, un protector de almas inocentes. Mi nombre es Hirako Shinji. ¿Cuál es el tuyo? Sousuke, Aizen Sousuke. Sousuke, ¿eh? Bueno, me impresionó lo que hiciste. No es común ver a un niño como tú capaz de matar a un hueco de ese tamaño. Debes tener un poder espiritual asombroso escondido en tu interior. ¿Poder espiritual? ¿Qué quieres decir? Sousuke no entendía de qué hablaba el hombre y se confundió aún más cuando le ofreció la mano. Una niña tan talentosa como tú no debería estar en un lugar tan desagradable. ¿Qué tal si me acompañas de vuelta al Seireitei? Quizás puedas convertirte en un Shinigami como yo, dijo Shinji. Sousuke seguía confundido por las palabras de Shinji, pero la voz en su cabeza le decía que aceptara la oferta. Sousuke asintió a regañadientes. Y así, ese encuentro casual con su futura capitana, Hirako Shinji, le brindó a Sousuke una salida a la miserable vida que llevaba. Rápidamente se matriculó en la Academia de Artes Espirituales tras asombrar a los examinadores con sus excepcionalmente desarrollados poderes espirituales. Durante sus primeros meses en la academia, a Sousuke aún le costaba integrarse. Siendo uno de los estudiantes más talentosos que habían ingresado a la academia en generaciones, lo habían asignado a la élite de estudiantes de primer año, compuesta por hijos de la nobleza. Sus compañeros envidiaban su capacidad para aprender y dominar conceptos rápidamente, así como su inmensa energía espiritual. La envidia pronto se convirtió en celos y odio cuando Sousuke se encontró entre los mejores de la clase. Los hijos de la nobleza conspiraron contra él, y cuando se presentó la oportunidad, se unieron contra Sousuke y lo golpearon hasta casi matarlo. Mientras yacía en coma, la conciencia de Sousuke se perdió en otro espacio, y al despertar se encontró en un lugar extraño. Estaba sentado en una silla, dentro de un gran pabellón ornamentado, rodeado por un estanque lleno de nenúfares. Al levantarse para echar un vistazo, Sousuke fue abrazado repentinamente por una misteriosa mujer vestida con un impresionante kimono rojo. Sousuke jadeó y cayó de espaldas, sorprendido. Siento haberte hecho daño, maestro, dijo la mujer. Te he esperado tanto tiempo que me llenó de alegría verte. ¿Quién eres tú? Preguntó Sousuke. Yo soy quien siempre ha estado a tu lado. Todo el dolor y la tristeza que experimentaste mientras estabas solo en el Rukongai, yo también los experimenté a tu lado. Cuando luchaste contra esos huecos, me despertaste de mi letargo, y a medida que te fortaleciste durante tu tiempo en la academia, yo también me hice más fuerte. En resumen, soy tu poder. ¿Eres mi poder? Sousuke estaba un poco abrumado, pero otro abrazo de la mujer lo tranquilizó. Soy la única persona que realmente entiende quién eres.
Esos supuestos amigos que te golpearon, ese hombre misterioso que te trajo al Seireite y esos lugareños que te rechazaron, todos están por debajo de ti, Aizen-sama. Si tú y yo trabajamos juntos, podemos lograr cualquier cosa. ¿Cómo te llamas? La mujer miró a Sousuke con ojos llenos de pasión y amor. Kyoka Suigetsu. Desde ese momento, la vida de Sousuke cambió para siempre. Finalmente comprendió que la razón por la que todos lo rechazaban era porque él era superior a todos. Descubrió una razón para vivir más allá de simplemente sobrevivir en el mundo. La misteriosa voz en su cabeza le hizo ver un trono dorado, ocupado por el cadáver descompuesto de un hombre. La voz le dijo que había sido creado con el único propósito de sentarse en ese trono y convertirse en el dios del nuevo mundo. En su mente, ya no era Sousuke, el niño del Rukongai, sino Aizen Sousuke, quien estaría en el cielo. Aizen usó los poderes de su Zanpakuto Kyoka Suigetsu para forjar una nueva imagen, un disfraz que ocultara su verdadera naturaleza. Con su actitud afable, gafas y un tono de voz educado, rápidamente se ganó el apoyo de todos los estudiantes de su clase, luego de su año y, finalmente, de todos los de la academia. En un año, dominó todo lo que la academia podía enseñar, pero permaneció allí los 6 años completos. Durante ese tiempo, logró reclutar a varios subordinados que se convencieron de su visión de una nueva sociedad de almas. Entre ellos se encontraba el futuro capitán de la nueva división, Tousen Kaname. Para cuando se graduó, Aizen ya había alcanzado la cima de su potencial y dominaba todos los aspectos del combate Shinigami. Al unirse al Gotei 13, fue rápidamente reclutado por la 5 División y presentado ante la capitana, Hirako Shinji. «Hola, Sousuke-kun», dijo Shinji. «Es un placer volver a verte». «Te veo convertirte en capitán», Hirako-san, dijo Aizen. Shinji le mostró su aori de capitán y le dedicó su sonrisa característica. «Es genial, ¿verdad? Supongo que quieres saber por qué te traje aquí a verme». Aizen esperó con calma y observó las expresiones de su capitán. Lo que vio confirmó lo que la voz en su cabeza le había dicho desde el principio. Este hombre, Hirako Shinji, era el superior perfecto para lograr sus objetivos. «Déjame adivinar, Hirako Taicho. ¿Quieres que sea tu teniente?», preguntó Aizen. «Eres muy observador, Sousuke-kun». «Sí, me interesa que seas mi mano derecha. Espero grandes cosas de ti». Como Aizen esperaba, la cautela de Shinji le impulsó a mantener la distancia y vigilar de cerca los movimientos de su teniente. Esto resultó ser perfecto para Aizen, pues fácilmente encontraba maneras de realizar investigaciones secretas a espaldas de su capitán. Con el grupo de subordinados que reclutó en la academia, se embarcó en un gran proyecto que le había encomendado la voz en su cabeza, a quien ahora llamaba Azrael-sama. Durante los siguientes 150 años, Aizen logró sus objetivos sin esfuerzo con la ayuda y guía de su Zanpakuto Kyoka Suigetsu y la voz de Lord Azrael, su maestro y padre. Mediante sus experimentos, logró crear un recipiente para canalizar las energías de su maestro, el Ogyoku. Usando la habilidad de su Zanpakuto, hipnotizó fácilmente a todos los Shinigami del Gotei 13, así como a los miembros del Consejo de los 46. Al derrocar a su antiguo capitán Hirako Shinji, obtuvo el control absoluto de toda una división. Y al conquistar Hueco Mundo con sus 2 leales secuaces Tousen y Jin, estableció una base desde la cual construir un ejército que pudiera usar para conquistar la Sociedad de Almas. El mismo día de su deserción definitiva de la Sociedad de Almas, Aizen finalmente pudo sentarse en el trono de su castillo, las noches, y contemplar las vastas extensiones de Hueco Mundo, sabiendo que era el señor absoluto de toda una dimensión. Sin embargo, aún sentía un vacío en el corazón. Por muchos subordinados que tuviera a su mando, nadie podía igualarlo. «Esto es solo el comienzo, hijo mío», dijo la voz de Lord Azrael en la cabeza de Aizen. «No podemos descansar hasta que el trono espiritual sea nuestro y el río yace muerto a nuestros pies». «Sí, padre, usaré todo mi poder y habilidades para lograr ese objetivo», dijo Aizen. Sin embargo, en su corazón, Aizen ya empezaba a dudar si la meta que se había fijado realmente valía la pena. Incluso mientras reunía a su ejército a arrancar para lanzar una guerra contra la Sociedad de Almas, también hizo todo lo posible por ayudar al crecimiento del hombre que un día lo detendría. Kurosaki Ichigo. No sabía por qué le interesaba ver al hijo de Shiba Isin y la princesa Amaterasu volverse más poderoso. Pensaba que Kurosaki Ichigo era simplemente otro espécimen con el que podía experimentar. A Aizen le tomó hasta su fatídica batalla final contra Kurosaki Ichigo comprender lo que este híbrido humano / Shinigami había significado para él.
Después de todos sus planes y esfuerzos, y todo lo que había sacrificado para lograr sus objetivos, había algo que Aizen anhelaba en su corazón. Una persona que pudiera estar a su lado como un igual. Mientras los últimos vestigios de su fuerza vital se desvanecían, Aizen pensó en lo que realmente había deseado en su corazón desde el principio. Llegó a la conclusión de que estar en el cielo y convertirse en el nuevo rey de la sociedad de almas nunca fue una meta que realmente quisiera lograr. Esa era solo una meta que su padre, Azrael, le había lavado el cerebro para que aceptara. Lo que realmente quería era alguien con quien pudiera ser amigo. En ese momento, solo había una persona que vino a la mente de Aizen. La única persona que había logrado estar a su mismo nivel. Kurosaki Ichigo. Si no hubiéramos sido enemigos, podríamos habernos entendido, pensó Aizen. Incapaz de moverse en absoluto, Aizen solo pudo observar cómo Azrael caminaba junto a su cuerpo caído. Nunca debí haber confiado tanto en ti, Sousuke, dijo Azrael. Si hubiera sabido que al final me traicionarías, nunca me habría molestado en hacer todo lo posible para ayudarte. Debería haberlo hecho todo yo solo. El príncipe oscuro finalmente se encontraba bajo el portal brillante que conducía al reino del rey. Con un golpe de espada, Azrael abrió un desgarro en las dimensiones que se ensanchó hasta convertirse en un portal lo suficientemente grande como para atravesarlo. Podía ver con sus ojos los contornos del palacio real al otro lado del portal. Por fin, después de más de 500 años, puedo volver a casa. Con una sonrisa malévola, Azrael saltó por el portal. Mientras veía desaparecer el portal al reino del rey, Aizen supo que su hora había llegado. Al cerrar los ojos por última vez, depositó todas sus esperanzas en un solo hombre. Sé que puedes detenerlo, Kurosaki Ichigo. Cuento contigo. Ichigo e Ishida llegaron al corazón del Seireitei, tras haber descendido más de 6000 kilómetros en menos de 6 minutos. Los dos hombres se sorprendieron con lo que vieron. Todo el lugar estaba completamente devastado. El vasto lago de aguas XX que Ichigo había visto en su última visita había desaparecido, y en su lugar había un suelo de cúpula vacío y desolado. Había agujeros y grietas en las paredes, junto con un túnel de 200 metros de ancho que se extendía varios kilómetros en la distancia. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Ishida. Parece que hubo una batalla feroz. Ichigo realizó una búsqueda exhaustiva del área. No percibió señales del Reiatsu de Azrael y concluyó que su archienemigo ya había logrado entrar al reino del rey. Vamos, Ishida. Tenemos que alcanzar a Azrael, dijo Ichigo. Mientras descendían hacia la pasarela que conducía al portal en el centro del corazón del Seireitei, vieron una figura inmóvil en el suelo. Al acercarse para inspeccionarla, Ichigo se quedó sin aliento al darse cuenta de quién era. ¿Quién es ese tal Kurosaki? Me resulta familiar, dijo Ishida. Es Aizen. Ichigo se agachó y examinó el cuerpo de Aizen. Suspiró profundamente al darse cuenta de que estaba muerto. Justo cuando él e Ishida estaban a punto de pasar junto al cuerpo de Aizen, una figura fantasmal se materializó frente a Ichigo. La figura adoptó la forma de una mujer de cabello negro que le resultaba familiar y vestía un kimono rojo. ¿Tú eres?, tartamudeó Ichigo sorprendido. Me alegra que lo hayas logrado, Kurosaki Ichigo, dijo la Zanpakuto Kyoka Suigetsu. Comentarios: este capítulo marca la muerte de Aizen Sousuke. Siempre quise que muriera tras rebelarse contra su padre Azrael y finalmente elegir salvar la sociedad de almas en lugar de destruirla. Lo difícil para mí fue planificar su historia de fondo. Dado que Kubo nunca le dio a Aizen mucha información sobre su pasado, tuve que idear una historia retrospectiva que sirviera para desarrollar el personaje de Aizen, pero que al mismo tiempo no contradijera su representación en el manga. Los lectores de mi obra anterior, Bleach After the War, quizá recuerden que escribí una historia de fondo diferente para Aizen, pero que contenía mucho material no canónico, mientras que la historia de Aizen aquí encaja con el manga. En cuanto a la muerte de Aizen, quería darle una despedida verdaderamente épica. A diferencia de las batallas unilaterales que Aizen tuvo en el manga, quería que su batalla contra Azrael representara lo que Aizen, en la cima de su poder, es realmente capaz de hacer sin la estupidez de la trama ni de los personajes. Gedo Amatsu Shingetsu, S%. Significa luna espiritual imperial celestial prohibida en japonés. Este es el Bankai de Azrael / Tsukuyomi. La habilidad de este Bankai, Nirvana, rinde homenaje tanto a los caminos de la iluminación del budismo como a los 6 caminos del dolor de Naruto. A diferencia de otros usuarios de Bankai, Azrael no puede activar Nirvana de voluntad.
En cambio, se activa automáticamente al morir. En teoría, Nirvana le otorga a Azrael la inmortalidad completa. Si muere, reencarnará instantáneamente en una forma más poderosa a menos que le ocurra algo drástico. Nueva forma de Azrael, Azrael Ángel Caído. Decidí nombrar la nueva forma que Azrael asume tras ser asesinado por Aizen como Azrael Ángel Caído. Este nombre representa que Azrael Tsukuyomi ha completado su caída del cielo y ahora es un ser de oscuridad absoluta. En términos de poder, Azrael Ángel Caído está en un nivel aún mayor que el de Aizen, o Ugyoku, de Quartier. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.